Buenas mis estimados y estimadas estudiantes. Una semana llena de oportunidades. Corresponde el tema auditoría a cargos diferidos y gastos anticipados. Partidas sumamente interesantes para analizar. Para el estudio minucioso de un auditor. Al igual que cualquier otra área, requiere el análisis y evaluación de lo que son los elementos necesarios para un buen funcionamiento de control interno. Como objetivos, me he trazado que ustedes puedan formular conceptos breves y específicos, que puedan conocer la forma en cómo deben presentarse en los estados financieros y en cuál de los estados financieros, las normativas en las que deben basar su trabajo, los objetivos, procedimientos y todo lo que tiene que ver con el control interno. Similar a otras auditorías, lo único que ya he enfatizado o enfocado en el tema que nos concierne en esta semana. Cuando hablamos de cargos diferidos, activos diferidos, es todo lo que la empresa decide pagar antes de disfrutar del servicio, del producto, antes de consumirlo dentro de la empresa. O sea, un pago previo, un pago anticipado. Inclusive algunos le llaman prepagos. O sea, un pago anticipado. Adelantado. Y existen diferencias entre lo que es cargos diferidos y gastos pagados anticipados. Primero, en el tiempo, el plazo y en el área donde usted debe presentarlo en un estado financiero. Por ejemplo, los pagos anticipados o gastos anticipados, seguros, rentas, intereses, tienen un vencimiento regularmente antes de 12 meses, por lo que van en activos circulantes en un estado de situación o balance general. Los cargos diferidos, muy relacionados con los intangibles, tienen un plazo mayor a 12 meses, por lo tanto van en activos no circulantes. Este renglón se enfocará más adelante en otras auditorías. Nos vamos a concentrar en los pagos anticipados. Ideal que busquen información sobre la norma internacional de información financiera C5, la NI5, norma de información financiera C5, que está relacionado al tema de la semana, pagos anticipados, al tratamiento contable, a los elementos fundamentales para la evaluación, la presentación en los estados financieros y la información que debe presentarse completa, la revelación suficiente. A la hora de hacer una auditoría relacionado a la partida pagos anticipados, recuerde que cada auditor hace su análisis, hace sus conclusiones y es el que consigue sus hallazgos en base al criterio de evaluación, a lo que obtenga en el entorno evaluado y a lo que vea en la parte operativa. Les invito a que al buscar información de internet solamente obtengan lo fundamental y no lo copien textualmente, que se dediquen a observar minuciosamente los elementos, las cifras que ustedes tienen en su análisis, los cálculos relacionados a lo que usted puede obtener de su trabajo. En mi caso, los objetivos que me he planteado es verificar una correcta evaluación, correcta presentación y contabilización de manera abreviada. Es lo fundamental, que esté todo correctamente y basado en normas de información financiera, completa y en el área según el tiempo o plazo que corresponde, correctamente contabilizado. Verificar todos esos elementos, confirmar y comprobar cálculos. En cuanto
a lo que es el control interno, verificar si existen políticas, manuales, segregación de funciones, la verificación de todo el proceso de lo que es la contabilización, la supervisión, todos los elementos. Cómo funcionan estructuralmente y cómo se supervisa y da seguimiento a esa partida tan significativa que forman parte de erogaciones por la que se paga efectivo antes de consumirse. Y la amortización es fundamental, saber cómo se va a distribuir en base al tiempo. Es el plazo definido para dichos activos. En cuanto a los procedimientos, voy a emplear muchas técnicas. Voy a emplear inclusive la observación, verificación de documentos físicos, la observación en el área. Voy a basar mi trabajo en normas internacionales de auditoría, principalmente las que están contenidas de la 500 a la 580, que tienen que ver con las evidencias y las documentaciones tanto que uno prepara como las que uno obtiene en la 230. Confirmaciones de empresa, todos esos procedimientos. A raíz de la invitación que me ha hecho la empresa GLE Comercial, yo formo parte del equipo dirigido por el joven Pablo Ottewalder, que es el auditor principal. O sea, cuando voy a hacer un análisis, debo ubicarme en que formo parte de ese equipo de trabajo, porque esa es la única forma que puedo obtener una conclusión específica. En la dinámica que ustedes tienen que colocar los nombres de los auditores principales, que son 2, y los nombres de su equipo de trabajo, para distinguir su trabajo del de sus compañeros. Los requisitos que exige este trabajo es la revisión de cálculo de documentos y el uso de cédulas de auditoría. Cédulas de auditoría, ustedes saben que son documentos donde se plasma el trabajo del auditor, que algunos de esos documentos van en un archivo permanente y en otro un archivo corriente. Por ejemplo, miren un documento mío de auditoría, una cédula, en este caso es en cuanto a la planificación, un cronograma de cómo yo voy a ir en base a días desarrollando cada una de las actividades para mi auditoría. En la etapa preliminar, que es donde se planifica, se hace el acuerdo, se va y se observa el entorno. La pretendo hacer en la primera parte, el primer día. Luego planificar mi trabajo, quién me va a ayudar, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo. Va en la parte de la planificación, qué documentos utilizaré, todos esos elementos. Y luego en la ejecución va con todo lo que tiene que ver con ya la ejecución, la verificación en la empresa, la entrevista a empleado, el uso de cuestionario y finalmente, obviamente, informar a la gerencia, a los que me han invitado. Un cuestionario para saber informaciones fundamentales con relación a la cuenta, a la partida que nos concierne evaluar, que es cargo diferido y pagos anticipados. Por ejemplo, si está separada correctamente las funciones, si se usan manuales instructivos para saber el correcto tratamiento contable, por ejemplo, a esa partida. Entre otras preguntas que ustedes pueden apreciar ahí en las diapositivas que tienen ya en nube colocada. De la empresa obtuve mayor general y mayores auxiliares, donde lo que es común, el auditor debe ser escéptico. Yo no voy a asumir de que todo eso sea cierto, debo verificar que realmente en la factura contactar de que ese valor existe físicamente, confirmarlo con el proveedor de ese servicio y verificar que esos cálculos de la amortización sean correctos. Al hacer la auditoría, se obtuvo confirmación de parte de ellos, de los proveedores, indicando que estaban totalmente conformes a lo que se expresaba. Para mis cédulas definitivas, tengo aquí lo que son las marcas
No la voy a utilizar todas, solamente las que más me benefician en torno a mi trabajo. Los índices para las cédulas principales. Mis cálculos simplemente se basan, aquí describo, bueno, ahí está el monto que ustedes tienen allá en los mayores o en la factura, el plazo, el inicio y el fin, que obviamente una resta entre ambos. Mire, comparto un ejemplo de fórmulas. Vamos a suponer que eso fuera la columna A. La primera fecha, si esa es la columna A, sería, si fecha, abro paréntesis, mi primera columna, mi primera fila de esa columna, que sería A, en este caso dice F9, vamos a suponer que sea F9 y C5. Y entre comillas, recuerden que las comillas están en alternado 34, si trabajan en Excel. Recuerden que algunas fórmulas de Excel, por el lenguaje, el idioma colocado, trabajarían ahí con punto y coma para que le proporcione el resultado. ¿Qué es lo que estoy confirmando ahí? Simplemente los valores del tiempo que ha transcurrido desde la fecha del cierre, desde la apertura a la fecha de cierre. Es como determinar mi edad. Y luego mi cédula. Esto debe ir en débito, los 59,000. 59,000 porque estoy trabajando con activos. Estoy trabajando con activos. Eso fue un error ponerlos ahí. El ajuste sí va en crédito. Y ya mi resultado final, como una cuenta de activos, sería en débito. Igual aquí, lo coloqué invertido. Se modifica, van en débito. Recuerden que son activos. Todos esos movimientos irían en el débito. Hay algunos que solamente utilizan una columna. Recordarles que si utilizan una columna en cuenta de activos, las depreciaciones, por ejemplo, ya tendrían que ponerla con un símbolo negativo si van a obtener un resultado final. Simplemente se ordenan las ideas. Espero la información sea de utilidad. Estoy a la orden para las dudas. Les recuerdo que mi material didáctico posee imágenes mías y también de imprentas. Respeto el derecho de autor. Bendiciones.